físico con prácticamente sin riesgo o muy poco riesgo, sí. El entrenamiento físico es realizado con el rigor y la supervisión pertinente. Varios estudios han sido realizados en los últimos años, uno de los más importantes, el conocido como Heart Failure Action, que mostró impresionantes resultados de la efectividad del entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se pudo comprobar cómo se redujo su frecuencia de rehospitalización, cómo mejoró su calidad de vida, cómo inclusive mejoró su supervivencia cuando se incorporaban a un régimen de ejercicio físico o de entrenamiento físico, valga la redundancia, cuando el ejercicio se realizaba cumpliendo todos los principios fundamentales del entrenamiento físico. Actualmente, en base a todos estos resultados, se puede afirmar que no hay duda que pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca crónica y controlada pueden realizar con seguridad un programa de entrenamiento físico bien prescrito y supervisado y obtener los beneficios que el ejercicio físico produce. Hay una serie de criterios de selección que se debe cumplir con estos pacientes en insuficiencia cardíaca. Primero, que estén estables, que la insuficiencia cardíaca esté controlada, bueno, con medicamentos o con las medidas indispensables, que estén identificados como pertenecientes a la clase 2 o 3 de la New York Heart Association, ampliamente manejada por todos nosotros. Pacientes en clase 4, que son aquellos que tienen síntomas aún en reposo, deben ser cuidadosamente seleccionados y no deben mostrar disnea o falta de aire en reposo. Y deben recibir, los que están en clase 4, una estrecha supervisión durante la práctica de ejercicio físico. Deben tener un consumo de oxígeno pico mayor de 10 mililitros por kilo por minuto cuando tenemos posibilidad de realizar determinación de consumo de oxígeno. Si no, lo hacemos clínicamente o lo hacemos con una prueba de esfuerzo convencional, extrapolando o haciendo la determinación del consumo de oxígeno de una forma asumida que hay fórmulas y hay nomogramas para ello. Por supuesto, en los criterios de selección está el punto de tratamiento médico óptimo, pues nuestros pacientes deben estar tratados óptimamente. Es muy frecuente la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y su precisión para incorporarlo a un programa de entrenamiento físico. Generalmente, los pacientes que tienen menos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40% son los que constituyen el criterio de inclusión de pacientes en insuficiencia cardíaca en programas de entrenamiento físico. Sin embargo, hay que saber que pacientes con una FEBI mayor de un 40% también se benefician de un programa de entrenamiento físico y obtienen los efectos fisiológicos satisfactorios que él produce. Entre el 40 y el 50 y el 49%, la conocida como área gris, por debajo de 40, disfunción de moderada a severa, por encima de 50 normal. Hay una llamada área gris, entre 40 y 49% que los estudios quedan en el aire. Sin embargo, está completamente demostrado que los pacientes que pertenecen a esta área gris también se benefician cuando son incluidos a estos programas de entrenamiento físico. Esto es importante. Ningún criterio de fracción de eyección mínima ha sido precisado para el entrenamiento físico. O sea, no hay estudio que diga que por debajo de tanto por ciento está contraindicado. Sin embargo, la fracción media reportada en los distintos estudios, en la revisión que hicimos, estaba entre un 18 y un 35%. O sea, en los distintos estudios revisados en ese momento, inclusive había pacientes con 18% como fracción de eyección media, y el rango fue inferior a un 5 a un 11% como fracción de eyección media inferior. O sea, pacientes con 5%, con 10%, con 11% de fracción de eyección también fueron incorporados a regímenes de entrenamiento físico. Nosotros en nuestra experiencia hemos tenido pacientes hasta con 15 y 17% que se han incorporado a nuestros programas de rehabilitación con ejercicio físico, han tenido resultados funcionales satisfactorios y no han tenido complicaciones cuando se han incorporado a un régimen de ejercicio físico y de rehabilitación debidamente supervisado o controlado. Bueno, este señor Jeté, un francés, él demostró como los pacientes después del infarto cardíaco
los pacientes que tenían menor fracción de eyección era lo que mejor o más efectos beneficiosos recibían del entrenamiento físico. O sea, en vez de asustarse con una fracción de eyección baja, hay que estimularse al grupo que atiende a los pacientes y a los pacientes mismos incorporarse en regímenes de rehabilitación, porque son los que más se benefician de un régimen de entrenamiento físico. Por supuesto, han de ser pacientes debidamente seleccionados y sobre todo debidamente supervisados durante el entrenamiento físico. Bueno, los beneficios del entrenamiento físico no dependen de la etiología de la insuficiencia cardíaca, si bien pacientes con cardiopatía isquémica y después del infarto son los que más frecuentan nuestro universo de pacientes. Hay que saber también que pacientes con miocardiopatía dilatada u otras formas u otras etiologías de insuficiencia cardíaca también se benefician de un régimen de entrenamiento físico. Hay una serie de contraindicaciones absolutas que debemos conocer para manejar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca en regímenes de ejercicio. Hay que saber que el más frecuente y el más importante es el empeoramiento progresivo de la tolerancia al ejercicio o disnea al reposo en los 2 o 3 días previos a la evaluación del paciente. Tienen que ser pacientes que estén libres de síntomas o por lo menos que no haya un empeoramiento progresivo de los síntomas. Además que en estos 2 o 3 días o 3 a 5 días previos no haya presencia de una isquemia significativa, isquemia miocárdica significativa en bajas cargas. Cuando hablamos de bajas cargas hablamos de menos de 2 metros, si lo llevamos a la estera rodante, al treadmill, o menos de 50 watts en bicicleta ergométrica. El resto de los criterios son los habituales que utilizamos para pacientes en programas de rehabilitación: diabetes no controlada, enfermedad sistémica, embolismo reciente, tromboflebitis, pericarditis, pacientes con estenosis aórtica severa, en fin, las contraindicaciones generales. Hay algunas contraindicaciones relativas que son dignas de observar y dignas de controlar, como por ejemplo el aumento de prácticamente 2 kilos de masa corporal en los 3 días previos a la evaluación del paciente, porque pueden haber hecho una descompensación subclínica, pueden tener edemas y pueden, por supuesto, tener un incremento del peso corporal. Aquellos que tengan terapia concomitante con dobutamina de forma continua o intermitente, aquellos que tienen disminución de la presión arterial sistólica con ejercicio, aquellos que cuando lo ponemos en un régimen de ejercicio la presión arterial sistólica disminuye en vez de aumentar. Bueno, la progresión hacia una clase funcional 4, aquellos que están en 2 o 3 y se van a una clase funcional 4, lógicamente, también constituyen una contraindicación relativa. Aquellos que tienen arritmias ventriculares complejas en reposo o con la realización de ejercicio físico, aquellos que tienen una taquicardia, una frecuencia cardíaca en reposo supino mayor de 100 latidos por minuto, o aquellos que tienen otras comorbilidades existentes, o sea, otras patologías existentes. Hemos hablado de arritmias, pacientes con taquicardia ventricular u otras arritmias ventriculares, por supuesto peligrosas, que afecten la hemodinámica del paciente, ya sea en el ejercicio o durante holter o monitoreo ambulatorio de 24 horas, han sido generalmente excluidos de los estudios controlados y randomizados. O sea, generalmente pacientes con insuficiencia cardíaca con estas arritmias peligrosas no se han incluido en estudios controlados, estudios grandes, por tanto, no hay evidencia clínica de si los pacientes con arritmia ventricular peligrosa pueden ser incorporados a programas de ejercicio o no. O sea, si reciben los efectos beneficiosos del entrenamiento físico o no. Parece en general prudente no recomendar entrenamiento físico en pacientes que tienen arritmia ventricular severa, inducida por el ejercicio. Por supuesto, pacientes en insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que el entrenamiento físico en general puede desencadenar o producir arritmias ventriculares. Prácticamente un 30% de los pacientes con cardiopatía isquémica pueden mostrar algún tipo de arritmia ventricular, extrasístoles ventriculares o contracciones ventriculares prematuras durante el ejercicio físico. Pero esto puede ser reacción fisiológica al entrenamiento físico. Pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues lógicamente esto se hace más frecuente. Algunas anormalidades que limitan la respuesta al entrenamiento físico en pacientes con insuficiencia cardíaca.
aquellos que tienen angina o isquemia silente o asintomática inducidas por el ejercicio físico, aquellos que hacen hipotensión arterial, que tienen básicamente regímenes de presión arterial disminuida o que la presión arterial disminuye con el ejercicio físico. Y como he dicho, las arritmias, en este caso las arritmias auriculares, sobre todo pacientes que tienen cuadros de fibrilación auricular o fibriloflóter auricular, pues puede limitar la respuesta al entrenamiento físico. Hay que saber que pacientes con angina, hemos hablado de la angina o isquemia asintomática, pero hay que saber que pacientes con angina y con insuficiencia cardíaca también se benefician del entrenamiento físico. O sea, no es una contraindicación, es simplemente un aviso de que los pacientes hay que tratarlos, hay que observarlos con mayor detenimiento. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que se incorporan a un régimen de entrenamiento físico deben recibir una evaluación cardiológica integral, completa, antes de incorporarlo a un programa de entrenamiento físico. Debe realizársele un examen clínico completo, un completamiento de la historia clínica e identificar los problemas que existen simultáneamente, cardíacos o no cardíacos. La presencia de anemia es muy frecuente en estos pacientes, hay que tratar la anemia como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es frecuente que nuestros pacientes tengan enfermedad reversible de las vías aéreas o presencia de enfermedad vascular periférica. Por supuesto que todo esto hay que identificarlo y tratarlo. Ya se vio en la primera sesión de este evento cómo la presencia de tumores malignos es muy frecuente en pacientes con cardiopatía en general y en pacientes con insuficiencia cardíaca, que este es un tema que está muy presente, como los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una elevada incidencia de tumores malignos además. Bueno, hay que hacerle análisis, por supuesto, de sangre, química básica, electrolitos y prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio siempre que ello es posible. Precisamente la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, o sea, con análisis de gases expirados. Aquí está el paciente, digamos, con su boquilla y las pantallas que registran el consumo de oxígeno. Es precisamente en pacientes con insuficiencia cardíaca donde mejor evidencia o mejores resultados obtenemos con la prueba de esfuerzo con análisis de gases expirados, en la ergoespirometría, porque nos sirve para precisar la capacidad funcional de una forma objetiva, ya no tan solo clínicamente, donde puede influir el criterio médico y la expresión oral del paciente. Con el análisis de gases expirados estamos obteniendo el consumo de oxígeno directo del paciente y podemos determinar su capacidad funcional de una forma objetiva. Bueno, pues podemos identificar arritmias severas o isquemia severa como prueba de esfuerzo en general, determinar con ello los niveles apropiados de ejercicio físico mediante el establecimiento de un pulso de entrenamiento. Es la mejor manera, el análisis de gases expirados y la determinación del consumo de oxígeno es la mejor manera de determinar un pulso de entrenamiento y con ello la intensidad de ejercicio físico. O sea que el diseño del programa de ejercicio físico se hace más efectivo mediante la determinación de análisis de gases expirados, que por demás es una práctica que cada día se hace más frecuente en los laboratorios de cardiología. Aquí tenemos una gráfica que obtenemos después de una prueba de esfuerzo, vean que son 9 gráficas. En esta columna obtenemos la función cardíaca, la función ventilatoria, perdón. Aquí tenemos la función cardíaca y aquí la función de ventilación-perfusión a nivel de alvéolo pulmonar. Aquí tenemos la expresión del funcionamiento de la función de la perfusión alveolar. Y aquí este gráfico nos sirve para todo porque es la determinación del consumo de oxígeno. Vean cómo estos pacientes con insuficiencia cardíaca, el círculo verde expresa el momento en que alcanzan el umbral anaerobio y cómo prácticamente una vez que alcanzan el umbral anaerobio, el ejercicio físico pues ya se interrumpe. Uno de los efectos del ejercicio físico es que el umbral anaerobio se presenta más tardíamente en los pacientes que están debidamente entrenados. Ven cómo el consumo de oxígeno no llega al nivel adecuado, en este caso no llega ni 1 litro. Vean cómo hace un pico, este es el pulso de oxígeno y la frecuencia cardíaca. El pulso de oxígeno expresa
función sistólica cardíaca. Vean cómo hace un aplanamiento. Lo fisiológico es que hay una curva en incremento hasta llegar al ejercicio máximo y después una caída. Vean cómo estos pacientes en insuficiencia cardíaca o con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo muy deteriorado hacen un aplanamiento, en este caso, del pulso de oxígeno. Y es una manera que nos permite evaluar objetivamente el programa de entrenamiento físico que, en nuestro caso, empieza en pacientes con insuficiencia cardíaca con ejercicios aeróbicos, ejercicios de flexión, extensión de miembros. Se pueden utilizar, en este caso, un simulador de remos, treadmill o estera rodante, bicicleta ergométrica, y es conocido que estos ejercicios aeróbicos, en este caso de mayor intensidad, o la intensidad necesaria para obtener los efectos fisiológicos del entrenamiento físico, como incrementan el gasto cardíaco, disminuyen la resistencia periférica, aumenta el retorno venoso e incrementa el consumo de oxígeno, que es una de las cosas fundamentales que precisamos. Los pacientes en insuficiencia cardíaca inicialmente deben realizarse las sesiones de ejercicio físico bajo control telemétrico. Vean cómo está en este caso el fisioterapeuta observando la función cardíaca y la presencia o ausencia de isquemia. Debemos realizarles charlas de educación para la salud para que aprendan a vivir con su enfermedad. Y muy rápidamente, un estudio que hicimos en nuestro centro, en este caso con 19 pacientes, aunque ya hay más de 35 pacientes en este momento, todos con un infarto cardíaco de cara anterior, en este caso 18 de 19, todos tenían un infarto cardíaco confirmado con una fracción de eyección de reposo inicial menor de un 35%, aunque la media en este grupo fue de 27%. Todos estaban en clase 2-3 de la New York Heart Association y se les indicó un régimen de rehabilitación cardíaca con ejercicio físico supervisado 3 veces por semana. Bueno, estas son variables ergométricas funcionales que algunas de ellas vimos en la primera presentación. Vemos cómo todas estas variables que expresan capacidad funcional tuvieron un incremento significativo a los 6 meses de evolución. Algunas de ellas también incrementaron significativamente al año. O sea que estos pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron un incremento significativo de la capacidad funcional a los 6 meses y al año. Algunas variables como el doble producto máximo incrementaron significativamente. Vean que aquí lo fisiológico es el incremento del doble producto máximo, pero sin embargo que el submáximo disminuye. La respuesta fisiológica favorable es el incremento del doble producto máximo y la disminución del doble producto submáximo, que si bien no fue significativo, pero hubo una tendencia a su disminución. Vean cómo el consumo de oxígeno máximo también incrementó a los 6 meses. Aquí tenemos consumo de oxígeno, el índice de eficiencia miocárdica, el tiempo de ejercicio, cómo incrementó significativamente a los 6 meses. La fracción de eyección de ventrículo izquierdo, que estaba en 27, incrementó alrededor de un 5% en la evaluación. Y vean cómo el seguimiento de más de 4 años, con un rango de 1 a 7 años de seguimiento más de 50%, no mostraron ningún tipo de complicación durante el seguimiento. Solamente la mortalidad fue de un 10%. Recuerde que estamos hablando de pacientes de muy alto riesgo, con una evolución de más de 4 años, donde habitualmente su mortalidad es un 15 o un 20%. Ellos tuvieron solamente un 10% en este tiempo de evolución, y alrededor de un 11% tuvieron otros reingresos por insuficiencia cardíaca, angina o arritmia. Como conclusión, señalar que el entrenamiento físico supervisado fue seguro y efectivo, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes sin efectos negativos sobre la función ventricular. Y que en las conclusiones, bueno, que señalar que pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca pueden realizar entrenamiento físico sin problema. Deben ser pacientes estables y con tratamiento médico óptimo, pacientes en clase 2 o 3 de la New York Heart Association, y un número limitado y bien seleccionado de pacientes en clase 4 también lo pueden hacer. La recomendación típica es con una fracción de eyección menor de un 40%, es necesario conocer y manejar las contraindicaciones absolutas y relativas, y que la evaluación cardiológica funcional integral es indispensable. Bueno, simplemente una foto de nuestra institución. Como dije anteriormente, en los pisos 3º y 4º de este edificio está nuestro centro de rehabilitación y el Instituto de Cardiología de La Habana, que hace 2 días cumplió 50 años de fundado. Muchas gracias por su atención.